bipolar, hemos considerado nosotros en la parte externa hemos considerado nosotros capacidades de entrada, capacidades de salida, capacidades de desacoplo. Pero no hemos considerado las capacidades internas del dispositivo. ¿Por qué? Porque esas capacidades internas, o conocidas como capacidades parásitas, son capacidades pequeñas. Como son capacidades pequeñas y estamos analizando en baja frecuencia, entonces se comporta como circuito abierto. Otro de los factores es que esta respuesta en alta frecuencia trae como consecuencia el efecto Miller, o se crea una capacidad Miller que afecta en la respuesta de frecuencia del amplificador o del dispositivo, ¿no? O sea, acá tenemos un transistor, tenemos su base, tenemos su colector, tenemos el emisor, tenemos la base. Cuando hemos considerado este transistor como amplificador, hemos considerado un condensador en la entrada para la respuesta de baja frecuencia. Hemos considerado un condensador en la salida para la respuesta en baja frecuencia. Y hemos considerado un condensador de desacoplo. Si es que lo hacíamos con emisor común, le llamábamos condensador de desacoplo de emisor común. Pero ahora que vamos a hacer un análisis en alta frecuencia, estos condensadores ya no participan, se comporta como un cable. Pero ¿qué sucede acá? Entre colector y emisor hay una capacidad parásita. Entre base y emisor también hay otra capacidad parásita. Y de igual manera entre base y colector. ¿Okay? Estas capacidades parásitas también se considera la capacidad del alambrado también, tanto de entrada y como de salida. Acá para análisis muchas veces entre base y base se considera una resistencia interna. Vamos a ver la parte interna se llama, ya no, muchas veces con el parámetro híbrido, sino se trabaja con un parámetro pi, ¿no? Vemos que estas capacidades parásitas sí influyen enormemente en la respuesta en frecuencia. ¿Ok? En baja frecuencia se comportaba como circuito abierto. Estas capacidades para alta frecuencia sí tiene que ver mucho. El valor de estas capacidades parásitas nos da el fabricante. A eso se llama respuesta en alta frecuencia. Entonces ya sabemos allá la respuesta en baja frecuencia. Ahora vamos a aprender allá la respuesta en alta frecuencia y podemos ya determinar el ancho de banda del amplificador.
Similar que hemos hecho en la clase anterior, vamos a ver también comportamiento de un condensador con una resistencia, pero ojo, en este caso siempre teniendo en mente la reactancia capacitiva que varía inversamente con la frecuencia. Por un lado, este ancho de banda en este amplificador, en sí, digamos, cada vez que la frecuencia aumenta, el comportamiento, ojo, de un dispositivo, el comportamiento de cualquier cable o conductor es totalmente diferente. Entonces, la frecuencia cada vez que se eleva afecta en la transferencia, o si queremos llamarlo en el caso de un amplificador, va a afectar en cuanto se refiere al voltaje salida. Entonces, también cuando se habla en altas frecuencias, cuando los de telecomunicaciones, cuando van a estudiar línea de transmisión, ojo, línea de transmisión para la parte de comunicaciones, que es totalmente diferente a línea de transmisión para la parte eléctrica. Entonces se hace un análisis, un comportamiento como condensadores, bobina y resistencias, ¿no? Eso que quede bien claro. Entonces, resumiendo esta primera parte de lo que es respuesta en alta frecuencia, aquí vamos a considerar nosotros las capacidades parásitas del dispositivo. ¿Okay? Esas capacidades parásitas es producto que se genera. Vale, puede preguntar, pero ¿cómo se genera eso? ¿De dónde sale? Cuando se habla de un diodo, nada más, de un diodo, una juntura P y una juntura N, aquí hay dos capacidades, una capacidad de difusión y una capacidad de transición, también podemos llamar, o tiempo de transición también. Estas dos capacidades, por un lado es cuando está polarizado directamente, por otro lado cuando está polarizado inversamente. Capacidad de emisión y capacidad de difusión. Entonces, ¿qué sucede? Cuando vamos a hablar nosotros de un transistor, como recordando un poco de dónde sale, entonces un transistor son tres junturas. Voy a partir de un transistor de tipo PNP. O NPN al final. Entonces, acá se generan las capacidades parásitas. ¿Se dan cuenta? Entonces, el mismo es producto de la misma fabricación molecular del dispositivo. ¿Okay? Bien, ahora, esta respuesta en frecuencia tiene que ver mucho, como estamos hablando de alta frecuencia, cuando vamos a hablar de un sistema de comunicación. Por un lado, tener criterio de lo que es un transmisor, lo que es un receptor. Les hablé, si no, creo que usted les ha hablado de AM/FM, ¿verdad? Transmisión AM, transmisión FM, porque es AM, porque es FM, ¿no? ¿Ok? Entonces, antes de entrar al tema, acá tengo, a ver, vamos a luego pasar un video, ¿ya? Voy a salir de acá. Ya está claro qué significa respuesta de frecuencia, qué es lo que pretendemos y vamos a ver el comportamiento del circuito considerando un amplificador de emisor común. ¿Por qué consideramos el emisor común? Porque es el amplificador que más se utiliza, puesto que amplifica voltaje y amplifica corriente. ¿Por qué se le llama receptor superheterodino? Se habla de un control automático de volumen, de un control automático de ganancia, es un sistema de realimentación. ¿Por qué? Porque ustedes cambian una emisora, por decir que tenga más potencia, va a sonar más fuerte, van a tener que bajar volumen. Pone otra emisora, de repente está más lejos de su receptor, entonces el volumen es bajo, van a tener que subir el volumen, subir y bajar, y eso no se hace en la práctica. O sea, al margen de la amplitud de la señal que llega a la antena del receptor, a la salida me debe dar un mismo volumen, llamemos utilizando la palabra eso, un mismo volumen, y eso se obtiene con el control automático de volumen o control automático de ganancia.
Vamos a ver este. Bienvenidos a esta nueva entrega de la Cátedra Sistemas de Comunicación. ¿Se escucha? ¿Se observa? Sí, profesor. Ok. Sexto año, nuestro tema de hoy, receptores super heterodinos. Heterodinar quiere decir mezclar dos frecuencias en un dispositivo no lineal, o trasladar una frecuencia. Cuando dice mezclar dos señales, ¿por qué? A la antena del receptor llega una señal, si vamos a recepcionar, llega todo diferentes tipos de señales, en AM, en FM, señal digital, qué sé yo, llega a la antena del receptor. Otra cosa es qué es lo que voy a seleccionar. Entonces, ¿qué sucede ahí? Esa señal que ingresa modulada en AM, en FM o digital, lo vamos a mezclar con otra señal para obtener una frecuencia resultante conocida como frecuencia intermedia, conocida como la etapa de FI, frecuencia intermedia. ¿Para qué? Para tener amplificadores, poder amplificar a una misma frecuencia, o si no está amplificando diferentes frecuencias y vamos a tener problemas en cuanto se refiere a la respuesta en frecuencia del amplificador. Y eso no se busca. Y para eso generamos una señal propia internamente dentro del receptor, conocido como oscilador, lo cual lo mezclamos con la señal modulada y nos sale una frecuencia resultante. En los radios antiguos, la bobina o transformador, que también se le conoce de frecuencia o de radiofrecuencia, es de color rojo. Ese es innegable. Ya hay unas bobinitas ahí, ahora lo van a ver. En cambio, de frecuencia intermedia puede ser blanco, puede ser amarillo, puede ser negro, dependiendo en qué etapa va a ir. Entonces, por un lado, en un receptor se habla de selectividad, se habla de fidelidad, ¿no? Se habla de estabilidad. ¿Qué entendemos nosotros por selectividad? Voy a seleccionar qué captación de quién, de una emisora. La selectividad es la capacidad de poder seleccionar cualquier señal. O sea, que en otras palabras, que no haya interferencia. Una radio, a mí me interesa que un receptor sea selectivo. Fidelidad, fiel. ¿Qué significa? A mí me interesa captar la información tan igual como lo están transmitiendo. No me interesa que sea una comunicación del mensaje deformado. Entonces, eso viene a ser fidelidad, estabilidad. A mí me conviene que en todo momento escuche el mismo volumen, que no haya ruido, estable. Mi sistema es estable. Estabilidad, fidelidad, selectividad. Son los términos muy comunes, sobre todo los de electrónica, que tienen que manejar mucho esos términos. De telecomunicaciones, selectividad, fidelidad, sensibilidad. ¿Qué es la sensibilidad? Es sensible. La capacidad de captación de las emisoras que llegan a la antena del receptor. Bien, ese es el adelanto, después seguiré complementando. Le estoy presentando esto porque estamos haciendo un análisis en alta frecuencia. ¿Ok? Ahí va. En un receptor superheterodino, durante el proceso de demodulación, las señales recibidas pasan por dos o más traslaciones de frecuencia. Primero, la radiofrecuencia de entrada se convierte en una frecuencia intermedia. Después, esa frecuencia intermedia se convierte a la información original, que puede ser, como el caso de la banda comercial de AM, una señal de audio o una información de audio. En el caso de la banda comercial de AM, radiofrecuencia se refiere a señales entre 530 kHz y 1630 kHz, o sea, los límites de la banda, mientras que la frecuencia intermedia normalmente... Yo les he dicho de 525 a 1605. Esta habla de 530, de dónde será este fulano, pero en fin, lo importante está que en ese rango, o sea, tampoco es exacto 100%. ronda una frecuencia de 455 kHz. En esencia, un receptor superheterodino tiene 5 secciones. Aquí podemos darnos cuenta de lo siguiente. ¿Qué buscamos nosotros? ¿Qué es el receptor? Primero tenemos que tener claro qué es un receptor. Es una radio, perfecto. Pero ¿qué hacemos con esa radio? ¿Qué hace esa radio? Va a captar la información. Quiero escuchar yo la información. Quiero escuchar yo un mensaje. Quiero escuchar una noticia. Quiero escuchar una música. ¿Pero de quién? De una emisora X. ¿Y qué va a hacer esa emisora X? Esa emisora X transmite su información al espacio.
irradie en el espacio. Yo quiero captarlo ese emisor. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos acá la antena. Acá la antena llega N señales de N emisoras. Uno más grande, uno más pequeño, qué sé yo. Hablemos de potencia, en otras palabras. ¿Por qué? Depende de dónde estoy ubicado yo y depende también de dónde está el transmisor. Y depende de la potencia del transmisor. De ahí lo que sucede es lo siguiente. La sección de radiofrecuencia. Esta señal que llega, yo voy a generar un oscilador que se le conoce como oscilador local. Esta frecuencia del oscilador local va a estar sincronizado con lo que llamamos nosotros el condensador variable. Cuando variamos el día, sincronizamos ambos. Genero yo un oscilador de mayor frecuencia, perdón, de una frecuencia, de tal manera que esta señal que está dibujada acá dice que es señal de red. Voy a suponer que este tipo de señal está ingresando a la antena. A la antena ingresa esta señal modulada. Le voy a mezclar con otra señal de otra frecuencia, de 455 GHz para obtener yo a la salida. De tal manera que esta señal que llega de la antena, dice preselector, ese es el condensador variable, como esta señal es muy pequeñita, entonces yo le voy a amplificar. Como esta señal es de radiofrecuencia, ¿por qué se le llama de radiofrecuencia? Porque está por encima de la frecuencia de audio. O sea, este no es un amplificador de audio, por si acaso. Se le llama un amplificador de radiofrecuencia. Amplifico esta señal y con la señal que he generado yo dentro del circuito, que está instalado dentro de mi radio, lo voy a mezclar. Al mezclar, a la salida, me sale una frecuencia resultante de 455 kHz. ¿Por qué 455 kHz? Todo al margen de la frecuencia de las señales que ingresa a la antena, al margen por eso es que esto trabaja sincronizadamente con el oscilador local, todas las señales de diferentes emisoras, yo debo tener una frecuencia resultante de 455 kHz, que yo le llamaría la frecuencia intermedia. Entonces, ¿qué sucede acá? ¿Qué sucede acá? Lo voy a mezclar yo. ¿Qué es mezclar? Lo voy a modular. ¿Qué es, en otras palabras, lo voy a multiplicar trigonométricamente? Entonces, acá me va a salir una frecuencia resultante, viene un filtro, pasabanda, y aquí tengo la señal, dice DFI. La primera puede ser de una etapa, de dos etapas de amplificación, y luego acá sigue acá, está la señal mezclada que está ingresando a la antena, y a mí me interesa el mensaje. Este mensaje me interesa a mí, la moduladora, no la portadora. De ahí va a pasar a una etapa detector de audio. Y esta etapa detector de audio, en otras palabras, es un filtro con un diodo para rectificar. ¿Se da cuenta? Y luego de ahí, ya es un detector de audio. O sea, de la salida de este detector de audio ya sale el mensaje, sale la moduladora. Y después de la moduladora, como yo lo voy a amplificar, y como ya es de audio, utilizo mi amplificador de audio y tengo mi parlante, ¿no? Acá está la información, ¿ves? Lo que nosotros estamos estudiando son con onda sinusoidal. Ese es el proceso. Por eso se le llama súper heterodino. Y esto tienen que manejarlo todas las 4 escuelas también como cultura, que es un radio, cuáles son las partes de una radio, como cultura. ¿Ok? Y alguien, los de eléctrica, por ejemplo, pueden decir, ¿y eso a mí qué me interesa? Sí les interesa mucho cuando es telemando, telemedida, ¿no? Controles de sistemas por voz, ¿no? Se envía mensaje, por ejemplo, los interruptores, los interruptores de alta potencia, no necesariamente una persona va a estar ahí para hacer una maniobra, puede ser telemando, telemedida. ¿Qué envío? Envío una señal. ¿A través de dónde? Yo no necesito utilizar el espacio, el aire. Como tengo línea de transmisión, a través de la línea de transmisión puedo enviar yo una señal. Y ese es otro tema que en un momento lo de eléctrica tengo que estudiar también. Entonces, es importante tener conocimiento de esto para las 4 escuelas. Electrónica también, porque es la madre de telecomunicaciones biomédica. Y también lo de tele, porque actualmente ya ustedes trabajan a base de sistemas, ¿no? Con su Python, bueno, en fin, son diferentes sistemas, microprocesadores, microcontroladores, pero el principio es único, por si acaso, ¿ok? Esa es la razón del curso. Bien, le dejo ahora. La sección de frecuencia intermedia.
la sección del detector de audio y la sección del amplificador de audio. Veamos primeramente la sección de radiofrecuencia. Esta sección consiste en general en una etapa preselectora y en una amplificadora. Pueden ser circuitos separados o un solo circuito combinado. El preselector es un filtro pasabanda sintonizado a banda ancha con frecuencia central ajustable que se sintoniza con la frecuencia portadora deseada. El objetivo principal del preselector es proporcionar suficiente límite inicial de banda para evitar que entre una radiofrecuencia específica no deseada, llamada frecuencia de imagen. Vamos a tocar el tema de la frecuencia de imagen un poquito más adelante en este video. En pantalla estamos observando el circuito de entrada que figura como circuito de acoplamiento de antena, que es lo que nos limita el ancho de banda del amplificador. Si hablábamos de la sección de AM, de una radio comercial, este ancho de banda va a ser entre 530 y 1630 kHz. El capacitor de neutralización tiene por función evitar que esta etapa comience a oscilar debido a realimentaciones que se producen en el circuito por las conexiones o las capacidades internas del propio transistor Q1, mientras que el transformador de salida nos da la forma del ancho de banda de salida necesario para limitar esa banda justamente a lo que necesitamos escuchar y eliminar todas las demás frecuencias que puedan resultar de interferencia. En este caso se trataría de un amplificador de entre 530 y 1630 kHz. Y pueden existir circuitos amplificadores de radiofrecuencia o preselectores que se encuentran directamente sintonizados en la frecuencia que queremos escuchar. Algunas de las ventajas de incorporar un amplificador de radiofrecuencia son mayor ganancia y por consiguiente mayor sensibilidad, mejor rechazo de frecuencia-imagen, mejor relación de señal a ruido y mayor selectividad. Pasemos ahora a la sección del mezclador convertidor. La sección del mezclador convertidor consiste en una etapa de oscilador de radiofrecuencia que suele llamarse oscilador local y una etapa de mezclador convertidor que suele llamarse primer detector o conversor. La etapa de mezclador es un dispositivo no lineal y su objetivo es convertir las radiofrecuencias en frecuencias intermedias, o sea, trasladar la RF a FI. El heterodinado se lleva a cabo en la etapa del mezclador y las radiofrecuencias se bajan a las frecuencias intermedias. Aunque las frecuencias de portador y de las bandas laterales se van de RF a FI, la forma de envolvente permanece igual y por consecuencia la información original que contiene el envolvente permanece sin cambios. La frecuencia intermedia más usada en los receptores de la banda de emisión de AM es de 455 kHz, como habíamos mencionado. En la figura vemos lo que es posiblemente el circuito mezclador más sencillo disponible, que se usa exclusivamente para receptores de AM de poco costo. Las señales de radiofrecuencia de la antena se filtran mediante el circuito sintonizado del preselector L1 y C1, y después se acopla con un transformador a la base de Q1. El dispositivo activo del mezclador Q1 también proporciona amplificación para el oscilador local. En la imagen estamos viendo, primeramente marcado con un círculo a la izquierda, el circuito de sintonía de entrada, que selecciona la frecuencia que queremos escuchar. En la banda DM, este circuito va a sintonizar desde 530 hasta 1630 kHz. En el medio de la imagen vemos un círculo que indica el circuito del oscilador local. Este es un transformador de realimentación para producir regeneración. Fíjense que se encuentra en el camino del emisor de Q1 y la bobina L7 produce un acoplamiento desde el transformador de frecuencia intermedia que realimenta la señal desde el colector al emisor del transistor. Estamos formando un oscilador local con un oscilador Colpitts. La bobina de sintonía es L2 y se encuentra junto con el capacitor de sintonía. Donde figura sintonía amarrada significa que el capacitor de sintonía y el capacitor del circuito de entrada es el mismo capacitor. Es un capacitor doble que se encuentra activado por el mismo eje, o sea, el amarre es mecánico. Cuando movemos el capacitor de sintonía, estamos moviendo en realidad dos capacitores, el del oscilador local y el del circuito de entrada, para que la diferencia entre ambas señales sea siempre de 455 kHz, que es justamente la frecuencia intermedia. Si nuestra banda comercial de onda media es de 530 kHz hasta 1630, la sintonía del oscilador local va a ir de 985 kHz hasta 2085 kHz, es decir, 455 kHz más arriba que la sintonía de entrada. Lo que va a suceder ahora es que el circuito, el transistor entre base y emisor,
funciona como un amplificador de radiofrecuencia. La antena que figura en el circuito es opcional y generalmente el circuito de sintonía de entrada, formado por el ferrite de antena, es lo suficientemente sensible para captar las ondas de radio. Luego tenemos un transformador que forma el oscilador local, cuyas frecuencias acabamos de hablar, y el colector del transistor funciona como un mezclador. En ese colector vamos a tener la sumatoria y la resta de la frecuencia de entrada con la frecuencia del oscilador local. Si nuestra frecuencia de entrada es de 1000 kHz, como vemos en la imagen, el oscilador local se va a encontrar en 1455 kHz, o sea, 455 kHz más arriba. En el colector ahora se va a producir una mezcla y van a aparecer dos señales. 1455 kHz más 1000 kHz, o sea, la señal del oscilador local más la señal de entrada, lo que nos daría 2455 kHz. Y luego tenemos la resta, 1455 kHz menos 1000 kHz, que nos daría 455 kHz. Esa es justamente la señal de frecuencia intermedia. En este caso, el transformador de salida, que figura en el círculo como circuito de sintonía de salida, selecciona la frecuencia más baja. Este circuito conversor utiliza conversión. Acá, recalcando algo, cuando ven ustedes esos transformadores, que le habla de transformadores, realmente como plano, como símbolo, como esquema, es un transformador. ¿Ok? Pero físicamente, no sé si alguien de ustedes ha visto, es como un cuadradito, es que en el medio, en la parte superior del medio, tiene una ranurita que es de color rojo, son para radiofrecuencia, negro o amarillo, blanco, son para frecuencia intermedia. A eso se refiere. Si uno lo desarma eso, internamente hay una bobinita, hay un transformador cierto fino, hay un condensador y hasta hay una pequeña resistencia ahí, por si acaso, ¿ya? Pero ahora lo voy a mostrar, de esos transformadores dónde están. Y uno de estos esquemas, y uno de estos videos tiene que aparecer. Descendente. Lo que hace es que la señal de entrada, que era de 1 MHz, la convirtió en 455 kHz. Cualquier señal de entrada la va a convertir siempre en 455 kHz. Ese es el truco de este conversor. La señal de suma, de 2455 kHz, que estaba presente en el conector, no tiene función angula y es rechazada por el circuito de sintonía de salida. El circuito de sintonía de salida nos selecciona esa señal. Si en el colector del transistor hubiera armónicas y hubiera otros productos de la señal, van a ser rechazadas por el circuito de sintonía de salida, que solo nos va a seleccionar la frecuencia de 455. Así hemos convertido una señal de entrada que puede ser entre 530 y 1630 kHz, gracias al oscilador local, en una señal fija de salida de 455 kHz. Todas las señales de entrada se... Lo que tiene su radio antiguo, esos radios antiguos, cuando variamos el dial, que llamamos el dial, estamos variando una capacidad variable. ¿Ya? ¿Por qué variamos la capacidad? Al variar el dial estamos variando el área del condensador, son placas paralelas. Y al variar el área estamos variando la capacidad. Y al variar la capacidad estamos variando la frecuencia de sintonía. Y esto está en una forma paralela, ¿ves? Esto es con punto suspensivo, acá está un condensador, ¿ves? Viene por acá, aquí hay otro condensador. Entonces están sincronizados. ¿Para qué? Para obtener una frecuencia resultante de 455 kHz. Se convierten en este canal de frecuencia intermedia, ya que es más fácil amplificar una señal que se encuentra en una frecuencia fija que una señal o varias señales que se encuentran en diferentes frecuencias. Y observen que con este circuito, que es un todo en uno y es bastante común, hemos simplificado todo el proceso de conversión del superheterodino. Bien, aclaro ahí que dije oscilador Colpitts es un oscilador Hartley. Cometí un furcio ahí que me di cuenta después y no lo quise corregir para que no quedara tan desprolijo. Pasemos al canal de frecuencia intermedia. Las de radiofrecuencia de la antena se filtran mediante el circuito sintonizado del preselector L1 y C1 y después se acoplan con un transformador a la base de Q1. El dispositivo activo del mezclador Q1 también proporciona amplificación para el oscilador local. En la imagen estamos viendo, primeramente marcado con un círculo a la izquierda, Este circuito oscilador local es el oscilador que vamos a estudiar nosotros.
diferentes tipos de osciladores, cómo generamos un circuito de oscilación, cómo generamos una señal, ¿no?, de diferentes tipos de frecuencias. Sí, circuitos de ondas sinusoidales, ¿no? Eso lo vamos a ver en un tema, una semana, que es un capítulo referente a osciladores. ¿Qué es un oscilador? Simplemente es un circuito electrónico que convierte la corriente continua en corriente alterna. ¿Sí? El circuito de sintonía de entrada, que selecciona la frecuencia que queremos escuchar. En la banda EDM, este circuito va a sintonizar desde 530 hasta 1630 kHz. En el medio de la imagen vemos un círculo que indica el circuito del oscilador local. Este es un transformador de realimentación para producir regeneración. Fíjense que se encuentra en el camino del emisor de Q1 y la bobina L7 produce un acoplamiento desde el transformador de frecuencia intermedia que realimenta la señal desde el colector al emisor del transistor. Estamos formando un oscilador local con un oscilador Colpitts. La bobina de sintonía es L2 y se encuentra junto con el capacitor de sintonía. Donde figura sintonía amarrada significa que el capacitor de sintonía y el capacitor del circuito de entrada es el mismo capacitor. Es un capacitor doble que se encuentra activado por el mismo eje. O sea, el amarre es mecánico. Cuando movemos el capacitor de sintonía, estamos moviendo en realidad dos capacitores, el del oscilador local y el del circuito de entrada, para que la diferencia entre ambas señales sea siempre de 455 kHz, que es justamente la frecuencia intermedia. Si nuestra banda comercial de onda media es de 530 kHz hasta 1630, la sintonía del oscilador local va a ir de 985 kHz hasta 2085 kHz, es decir, 455 kHz más arriba que la sintonía de entrada. Lo que va a suceder ahora es que el circuito, el transistor entre base y emisor, funciona como un amplificador de radiofrecuencia. La antena que figura en el circuito es opcional y generalmente el circuito de sintonía de entrada, formado por el ferrite de antena, es lo suficientemente sensible para captar las ondas de radio. Luego tenemos un transformador que forma el oscilador local, cuyas frecuencias acabamos de hablar, y el colector del transistor funciona como un mezclador. En ese colector vamos a tener la sumatoria y la resta de la frecuencia de entrada con la frecuencia del oscilador local. Si nuestra frecuencia de entrada es de 1000 kHz, como vemos en la imagen, el oscilador local se va a encontrar en 1455 kHz, o sea, 455 kHz más arriba. En el colector ahora se va a producir una mezcla y van a aparecer dos señales, 1455 kHz más 1000 kHz, o sea, la señal del oscilador local más la señal de entrada, lo que nos daría 2455 kHz. Y luego tenemos la resta, 1455 kHz menos 1000 kHz, que nos daría 455 kHz. Esa es justamente la señal de frecuencia intermedia. En este caso, el transformador de salida, que figura en el círculo como circuito de sintonía de salida, selecciona la frecuencia más baja. Este circuito conversor utiliza conversión descendente. Lo que hace es que la señal de entrada, que era de 1 MHz, la convirtió en 455 kHz. Cualquier señal de entrada la va a convertir siempre en 455 kHz. Ese es el truco de este conversor. La señal de suma de 2455 kHz, que estaba presente en el colector, no tiene función angula y es rechazada por el circuito de sintonía de salida. El circuito de sintonía de salida nos selecciona esa señal. Si en el colector del transistor hubiera armónicas y hubiera otros productos de la señal, van a ser rechazadas por el circuito de sintonía de salida, que solo nos va a seleccionar la frecuencia de 455. Así hemos convertido una señal de entrada que puede ser entre 530 y 1630 kHz, gracias al oscilador local, en una señal fija de salida de 455 kHz. Todas las señales de entrada se convierten en este canal de frecuencia intermedia, ya que es más fácil amplificar una señal que se encuentra en una frecuencia fija que una señal o varias señales que se encuentran en diferentes frecuencias. Y observen que con este circuito, que es un todo en uno y es bastante común, hemos simplificado todo el proceso de conversión del superheterodito. Bien, aclaro ahí que dije oscilador Colpitts es un oscilador Hartley. Cometí un furcio ahí que me di cuenta después y no lo quise corregir para que no quedara tan desprolijo. Pasemos al canal de frecuencia intermedia.
La sección de frecuencia intermedia consiste en una serie de amplificadores y filtros pasabanda. La mayor parte de la ganancia y la selectividad del receptor se hacen en la sección de frecuencia intermedia. La frecuencia central y el ancho de banda de DFI son constantes para todas las estaciones y se escogen de tal manera que su frecuencia sea menor que cualquiera de las señales de RF que se van a recibir. La FI siempre tiene menor frecuencia que la RF, porque es más fácil y menos costoso fabricar amplificadores estables de alta ganancia para señales de frecuencias relativamente bajas. En la figura vemos un esquema de una sección de frecuencia intermedia de 3 etapas. Los transformadores T1 y T2 son de doble sintonía, y L1, L2 y L3 tienen derivaciones para reducir los efectos de la carga, ya que en ese circuito, fíjense que tenemos bajas impedancias de entrada en la base de los transistores, y si no tomáramos esa derivación, como el tanque sintonizado es de alta impedancia, se reduciría mucho el cubo factor de mérito de la bobina. De esta manera logramos transferir la mayor cantidad de energía y obtener la mejor selectividad. El acoplamiento inductivo por transformadores es la técnica de uso más frecuente para acoplar los transformadores de frecuencia intermedia. En este acoplamiento, el voltaje que se aplica a los devanados del primario de un transformador se transfiere a los devanados secundarios. En la imagen observamos cómo están compuestos los transformadores de frecuencia intermedia, o por lo menos cómo es su forma o en su uso más común o en su pacaje más común. Por supuesto, vienen en carcasas metálicas porque, como todos los circuitos de frecuencia intermedia se encuentran sintonizados a la misma frecuencia, si no tuvieran este blindaje metálico, el campo magnético de una bobina se acoplaría con otra que está en la misma frecuencia y se produciría una oscilación donde tiene que haber amplificación. En la imagen, el devanado primario viene con un capacitor de 125 picofarads conectado en paralelo. Este capacitor generalmente se encuentra dentro de la propia bobina o en la parte de abajo en un pequeño hueco que tiene destinado para tal fin. La flecha vertical entre los devanados primario y secundario indica que el núcleo de ferrita se puede sintonizar con un destornillador no metálico o herramienta de sintonía. Al ajustar el núcleo de ferrita se cambia la inductancia mutua que controla la magnitud del voltaje inducido en los devanados secundarios, gracias a la forma que tiene, que vemos. Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. De repente alguien de ustedes se atreve a hacer esto. La sintonía, el ajuste de este transformador, ya lo están viendo ahí físicamente, el transformador es este acá, ¿no? De la parte superior, acá se calibra, se llama calibración del receptor para escuchar mejor la sintonía. Entonces, este acá se pone un desarmador. Pero este desarmador, lo recomendable, no tiene que ser un desarmador, también puede ser el desarmador metálico, lo común, lo que conocemos, pero tiene que estar aislado. Normalmente se hace a veces con la punta de los lapiceros, de las tapitas, ¿no? O también, si tiene un desarmador, pero lo pone con cintiscotch para aislarlo, la punta, por si acaso, ¿ya? Es una especie de tornillo, en realidad estamos moviendo el núcleo. Y este núcleo sirve para que lo ajustemos a la frecuencia que estamos eligiendo para el FI, que normalmente es de 455 kHz. Generalmente traen para ajustar porque los transistores producen un efecto de carga sobre las bobinas. Y la frecuencia, dependiendo de la composición del circuito, tiende a correrse un poco o a desplazarse un poco la sintonía de la bobina con la carga de los transistores. La toma del devanado primario se puede usar para aumentar el Q del circuito del colector del transistor de activación. Tenemos generalmente una derivación para el colector del transistor de una etapa y otra derivación para la base del transistor de la etapa siguiente. Y del lado derecho vemos cómo influye la cantidad de bobinas que tenemos sintonizadas en el ancho de banda. En el caso A vemos para una sola bobina de sintonía, en el caso B para 2 bobinas de FI y en el caso C para 3 bobinas de FI. Justamente al ir pasando por los amplificadores de frecuencia intermedia, vamos obteniendo el ancho de banda necesario para lograr una selectividad en el receptor superheterodino que es muy buena. Un superheterodino, gracias al canal de FI, es capaz de cortar perfectamente entre estaciones, de lograr una selectividad muy alta. Todo esto es gracias al proceso de conversión y al amplificador de frecuencia intermedia. Eso es lo que hace al sistema superheterodino muy superior con respecto a los demás. Analicemos ahora la siguiente etapa que corresponde al bloque detector de audio. La función de un detector de M es de modular la señal de M y recuperar o reproducir la información de la fuente original. La
señal recuperada debe contener las mismas frecuencias que la información original y tener las mismas características de amplitud relativa. La figura muestra el esquema de un demodulador de M sencillo no coherente, que se llama a menudo detector de picos. Como un diodo es un dispositivo no lineal, se hace mezclado no lineal en D1, cuando se aplica su entrada dos o más señales. Por lo anterior, la salida contiene las frecuencias de entrada originales, sus armónicas y sus productos cruzados. Un detector, en este caso, es un mezclador pasivo. Lo que va a hacer es, la señal de la portadora va a obtener las sumas y las restas con sus bandas laterales. De esa manera nos va a quedar nuevamente la información de audio original. Si la portadora, por ejemplo, está en el canal de frecuencia intermedia, dijimos en 455 kHz, sus bandas laterales van a estar 10 kHz más arriba y 10 kHz más abajo. Si restamos esas bandas laterales con la portadora, volvemos a obtener la frecuencia original. Otro análisis implica al diodo como un simple rectificador. Está formado, en este caso, vemos que la configuración es muy similar a un rectificador de media onda, en donde el diodo D1 rectifica la señal de radiofrecuencia y carga el capacitor C. La resistencia de R es la resistencia de carga y es necesaria para que C no se quede. Esta etapa de frecuencia intermedia, acá está la señal, está la moduladora, está la portadora, pero con la única diferencia que ya tenemos una frecuencia de 455 kHz. Es de 455 kHz, es la portadora. Llamaríamos la portadora. Pero en este caso lo que sucede es lo siguiente. Este detector, este diodo, es un diodo detector. Este diodo detector, yo le pregunto a ustedes, ¿es de silicio o es de germanio? ¿De silicio? De silicio. ¿Alguien me puede contestar alguna otra opinión? Participen, para eso son las clases. Esa es la razón del video. Yo le pregunto a ustedes, ¿cuál es la diferencia entre el diodo de silicio y el diodo de germanio? Los que llevaron dispositivos conmigo, yo les comenté ahí. El diodo de silicio, es cierto, me soporta mayor temperatura, mayor cantidad de corriente que el germanio. Eso es cierto, tiene una ventaja enorme. Pero, acá viene lo siguiente. Los diodos de silicio generalmente trabajan para frecuencias por debajo de 400 Hz. 400 Hz. En cambio, los diodos de germanio pueden trabajar hasta el orden de megahertz. Cientos de megahertz. Acá está hablando de un sistema de comunicación. No estamos hablando de un rectificador. No estamos trabajando con una onda sinusoidal de la red que es de 60 Hz. Estamos trabajando con frecuencias de audio. Estamos trabajando en este caso señales mezcladas de radiofrecuencia. Entonces, ¿ese diodo es de silicio o es de germanio? De germanio. De germanio. Cuando les enseñé de diodo, yo siempre les he dicho que el diodo de germanio se utiliza para la etapa detectora o también en la parte de conmutación, en la parte digitales. Entonces, este es un diodo de germanio. Entonces, ¿este diodo qué? ¿Qué es un diodo? El diodo es unidireccional, solamente va a dejar pasar los picos positivos, los negativos los bloquea. ¿Qué es lo que hace? Pues? Lo elimina toda la parte de abajo, pasa a la parte de arriba. Pero la parte de arriba pasa mezclado, pasa la de alta frecuencia y el mensaje. Entonces, ¿qué hace este condensador de acá? Este condensador tiene una reactancia capacitiva que varía inversamente con la frecuencia. Si pasa de muy alta frecuencia, la de alta frecuencia, que está por encima de la de audio, ¿le va a dejar pasar? No, se va a comportar como un cortocircuito, solamente deja pasar la información. ¿Ok? Acá ya le deja pasar la información. Esta es la etapa detectora. La etapa detectora se encarga de seleccionar a que pase el mensaje, la información o la señal de audio. ¿Ok? Bien, continuamos. ¿Por qué? Porque si es mucha frecuencia, alta frecuencia se comporta como un cortocircuito, no le deja pasar, lo manda a tierra. Solamente está diseñado para que pase la de audio, de 525 a 1605 kHz para AM. No, o sea, acá esa es la transmisión.
Esa es la moduladora, la portadora, pero la información es de 20 Hz a 20 kHz. Entonces pasa con tranquilidad eso. Funcione correctamente. Lo que va a suceder es que los picos hacen que el diodo se encienda y se apague, como vemos en el medio, en el esquema, en la señal C. Arriba, en la señal A, estamos viendo la entrada de amplitud modulada. Y lo que obtenemos abajo, en el D, es los picos rectificados de la señal que cargan el capacitor C. Esta forma de onda se acerca lo más posible a la señal original de audio. Una etapa auxiliar que forma el detector es el control automático de ganancia. El circuito de control automático de ganancia, TAG en español o AGC. ¿Qué es el control automático de ganancia? Es lo que le decía en antes. Todas las emisoras no llegan a la antena de la misma potencia, o hablemos en otras palabras, del mismo tamaño. Pues cada rato voy a estar yo subiendo volumen, bajando volumen. En cambio, de la salida de esta etapa detectora, hay un lazo de realimentación hacia atrás. Este es el control automático de volumen. ¿Qué es lo que hace? Al margen del tamaño de la señal que llega a la salida antes de amplificar, porque acá dice a los amplificadores de audio, antes de amplificar, lo que me interesa es que acá todos tengan el mismo tamaño. ¿Se da cuenta? Si no, ustedes saben cuando hemos hablado de máxima señal de salida sin distorsión. La máxima señal que nosotros debemos aplicar a la entrada en un amplificador para que la salida no salga distorsionado. Entonces, imagínense ustedes si está una emisora cercana y voy a escuchar más fuerte, más potente la señal, porque está cerca a mi receptor, entonces voy a tener que bajar el volumen. No voy a escuchar bien. O lo puede distorsionar ya la señal, entonces voy a tener problemas. Entonces, se evita eso. ¿Quién se encarga de eso? Es este lazo de realimentación. Parte de la salida viene hacia la entrada. Nosotros también vamos a estudiar realimentación. ¿Okay? A esto se llama control automático de volumen, ¿no? O perdón, control automático de ganancia. Que vendría a ser similar que el control automático de volumen, ¿no? Solamente cambia el nombre nomás. Sino acá lo que interesa es la interpretación y está viniendo a la entrada, ojo, ¿de quién? De esta etapa FI. Pero está llegando a la base. Si ustedes se dan cuenta acá, pero a través de un condensador. ¿Por qué? Porque si es señales muy grandes, de mucha frecuencia, lo va a enviar a la Tierra, ¿no? Lo va a enviar a la Tierra. En continua no afecta para nada. ¿Por qué? Porque ese condensador se abre. ¿Se aguanta? Bien. En inglés por Automatic Gain Control, compensa variaciones pequeñas en un nivel de señal de RF recibida. Aumenta en forma automática la ganancia del receptor con valores bajos de entrada de radiofrecuencia. Y disminuye en forma automática la ganancia del receptor cuando se recibe una señal fuerte de radiofrecuencia. El circuito de control automático de ganancia produce un voltaje que ajusta la ganancia del receptor y mantiene la potencia de portadora de FI en la entrada del detector de AM en un valor relativamente constante. Con mucha frecuencia, el voltaje de corrección del control automático de ganancia se toma de la salida del detector de audio, como estamos viendo en la imagen. Fíjese que el detector está rectificando negativo o puede estar también rectificando positivo. El funcionamiento es exactamente el mismo que ya habíamos analizado anteriormente. Si aumenta la amplitud de la portadora, aumenta el voltaje del control automático de ganancia. Y si disminuye la amplitud de la portadora, el voltaje del control automático de ganancia disminuye. En el circuito vemos un detector de picos negativos y produce un voltaje negativo en su salida. Mientras mayor sea la amplitud de la portadora en la entrada, el voltaje de salida será más negativo. El voltaje negativo del detector del control automático de ganancia se retroalimenta a la etapa de FI, donde controla el voltaje de polarización de la base de Q1. Cuando aumenta la amplitud de la portadora, el voltaje de la base de Q1 se vuelve menos positivo y hace que baje la corriente de emisor. Como resultado, aumenta la resistencia de emisor y disminuye la ganancia del amplificador de radiofrecuencia, lo cual a su vez hace que disminuya la amplitud de la portadora. Cuando disminuye la amplitud de la portadora, el voltaje del control automático de ganancia se hace menos negativo. Aumenta la corriente de emisor, disminuye la resistencia del emisor y aumenta la ganancia del amplificador.
El capacitor C1 es de derivación de audio, que evita que los cambios de voltaje del control automático de ganancia, debido a la modulación, afecten la ganancia de Q1. Como se darán cuenta, es un simple rectificador de tensión que se utiliza para controlar la polarización del amplificador de FI y de esa manera poder variar su ganancia. También en muchos casos se aplica a la polarización del amplificador de FI y también a la polarización del circuito mezclador, para de esa manera bajar la ganancia del circuito amplificador de radiofrecuencia de entrada y aumentar la efectividad del control automático de ganancia. Gracias a este circuito en un receptor superheterodino, no notamos generalmente diferencias de amplitud entre una señal que llega débilmente y una señal fuerte que podría saturar el circuito. Esta es una gran ventaja del receptor superheterodino que no está en ningún otro circuito. El último de los bloques a analizar es el amplificador de audio. La sección de audio abarca varios amplificadores de audio en cascada y una o más bocinas o altoparlantes. La cantidad de amplificadores que se usan depende de la potencia deseada en la señal de audio, y en imagen vemos el caso típico de un amplificador de audio para radios DM conformado con un circuito integrado LM386. En la entrada vemos front detector, que viene desde el diodo detector, que recién habíamos analizado, a través del potenciómetro de 10K, que es el control de volumen, y se amplifica esa señal de audio hasta un nivel que sea audible en el parlante. Por supuesto, este es solo esquemático, puede ser otro circuito integrado, como los integrados TDA 810 y 820, que se utilizan en radios DM, o puede ser un amplificador transistorizado usado para tal fin. La potencia de salida, por supuesto, depende del tipo de receptor y de los requerimientos de este. Por último, nos queda analizar un defecto común en el receptor superheterodino, que es el defecto de la frecuencia imagen. Una frecuencia imagen es una frecuencia distinta a la frecuencia de la portadora seleccionada que, si se deja entrar a un receptor y mezclarse con el oscilador local, produce una frecuencia de producto cruzado que es igual a la frecuencia intermedia. Una frecuencia imagen equivale a una segunda radiofrecuencia que producirá una FI que interfiere con la FI debido a la radiofrecuencia deseada. Esto, por supuesto, es un desperfecto que no debería de producirse en los receptores superheteroides. Pero ustedes observen que estábamos sintonizando, como vemos en la imagen, una señal de 1 MHz y el oscilador local se encontraba en 1455 kHz. La frecuencia de imagen es esa frecuencia que escuchábamos más 2 por FI. Y se trata de, en este caso, una frecuencia imagen de 1910 kHz. ¿Qué va a pasar? Esa frecuencia de 1910 kHz no debería de pasar por el circuito, ya que debería de ser rechazado, por ejemplo, por el circuito de sintonía de entrada, que se encuentra sintonizado en 1 MHz. Pero como este circuito no es del todo perfecto, esa señal de 1910 podría literalmente colarse por la entrada. 1910 menos la frecuencia del oscilador local, 1455, nos da como resultado 455 kHz, que es justamente la frecuencia de FI. Entonces, esto va a hacer, o esto puede causar, que se nos cuele una frecuencia que no queremos escuchar. Estamos escuchando, por supuesto, la frecuencia de sintonía de 1 MHz, pero de fondo escuchamos una frecuencia de 1910 de interferencia. Y esto solo puede pasar si esa frecuencia de 1910 es tan fuerte como para vencer al circuito sintonizado de entrada, tan fuerte como para vencer su rechazo. Vamos a escuchar la emisora sintonizada y de fondo vamos a escuchar la otra frecuencia. Este problema puede disminuirse utilizando circuitos preselectores en la entrada que no permitan que entren frecuencias fuera de la banda de sintonía. Bien, eso es todo por esta clase y nos encontramos en la próxima. En esta nueva entrega de la cátedra Sistemas de Comunicaciones, continuaremos hoy con el tema receptores superheterodinos. Siguiendo con el tema que habíamos comenzado la clase anterior,
Vamos a tomar un receptor transistorizado muy similar al diagrama esquemático que conté. Acá están las bobinas, ¿eh? Estas son las bobinas. Esas son las bobinitas. Ya, solo que como es una radio antigua, pero si ustedes se dan cuenta, esas radios antiguas tiene ayuda enormemente para el estudio. Este es el tándem o condensador variable. No, aquí su acoplamiento para la antena de entrada, la antena de ferrita, núcleo de ferrita, ¿no? Y la salida es fácil darse cuenta dónde está conectado este parlante acá. La mayoría utiliza acoplamiento por transformador, depende de las marcas, ¿no? Este es un tipo de receptor de 8 transistores. Ahí vamos a escucharlo, ¿eh? Pero todo esto de acá se ha reducido a un solo chip ahora, ¿no? ¿Sí? La tapa detector es fácil darse cuenta dónde está un diodo. Diodo como si fuese germanio, como tipo mica, como tipo... Acá hay un diodito, ¿eh? Este me parece la tapa detectora. Interesante este radito, ¿eh? Antes decía radio a pila y a corriente, ¿no? Claro, está mal dicho, pero lo importante es la interpretación. Corriente se refería que si no había pila, se desgastaba la pila, entonces se alimentaba la red, ¿no? Tenía su fuente de alimentación interna. Bien, acá le voy explicando también. Tenía el libro y vamos a hacer un análisis de su circuito, esta vez con un circuito real. Usando como referencia para la cátedra el libro de Thomas Wayne, Sistemas de Comunicaciones, del año 2012, habíamos visto que todo el análisis lo hacía con un circuito transistorizado bastante básico. Estos circuitos sirven siempre como referencia para circuitos más complejos o circuitos que se encuentren completamente resumidos en un integrado, que se encuentren con un nivel de integración muy alto. En un circuito integrado tendríamos todo lo mismo que estamos viendo, pero solo por fuera quedarían los elementos que no son miniaturizables, o sea, las bobinas y los capacitores, mientras que todo lo demás... Antes, por ejemplo, los raditos, cuando uno compraba una radio, en la misma caja, en el estuche donde está la radio, te ponía un esquema y te da la referencia que ustedes están visualizando ahí. Ayuda, ¿no? Ayuda bastante para hacer reparación de radios, para hacer mantenimiento. Aunque ahora ya no hacen, ¿no? Entonces ahí está todo el esquema, la forma como se representa, como te indican los terminales del transformador de la bobina, el núcleo, este transformador, los transistores, cuál es su base, su emisor, su colector, ¿no? Tipo de transistores, sus características, ¿no? Es una ayuda enorme. Y te da por encima tu esquema, ¿no? Por ejemplo, acá si vemos en este esquema su etapa detectora, ¿dónde está acá? Acá, ahí está. Esta es la etapa detectora. De ahí viene para el preamplificador. Tiene dos etapas de preamplificación. Este transistor de acá, estos dos también. Este es el amplificador de salida, de potencia. Dos transistores complementarios, que viene a ser un amplificador de simetría complementaria, donde de ahí yo puedo conectar directamente al parlante. Pero hay otro amplificador de potencia push-pull. Entonces es fácil darse cuenta del receptor, hay dos transformadores, pero esto no es, este es con simetría complementaria. Eso también lo vamos a estudiar, ¿ya? Bien. Entonces mejor visualizar para qué estamos estudiando, dónde lo podemos encontrar, ¿no? Para que tengan la idea más clara. Y cuando lleguen a su curso de telecomunicaciones, tengan la idea y hagan las preguntas necesarias propias, ¿no? Todas las etapas estarían resumidas dentro de él. Vamos a ver etapa por etapa cómo funciona este circuito transistorizado que nos va a servir como guía para entender el sistema. Comencemos por el mezclador conversor, un circuito clásico formado por un transistor que hace todo a la vez.
es amplificador de radiofrecuencia de entrada, oscilador local y mezclador. Vemos el transistor TR1 en configuración de emisor común. A través de la bobina L1, marcada como CP1547, tenemos la sintonía de entrada. Esta bobina es el ferrite de antena que recepciona la banda de onda media o de AM, que va desde 530 hasta 1630 kHz. La bobina de sintonía es la bobina que vemos en la parte de abajo, entre las patitas 1 y 4, junto con el capacitor variable, que también mueve el oscilador local, como habíamos visto en el video anterior. Aquí seleccionamos la frecuencia de entrada. Y a través del transformador de acople formado en la misma bobina L1 entre las patas 2 y 3, logramos acoplar la baja impedancia de entrada del transistor TR1. Esto es así porque el circuito sintonizado que selecciona la estación es un circuito sintonizado paralelo que provee una impedancia alta. Para acoplar una impedancia baja, como es el transistor TR1, necesitamos este bobinado de acople. Este bobinado tiene muchas menos espiras que el bobinado de sintonía y tiene por objeto evitar que la carga del transistor afecte el Q o factor de mérito de la bobina de entrada, logrando la mayor cantidad de selectividad posible. Esta señal, seleccionada por el tanque de entrada, se inyecta a la base de TR1 y sigue su camino por el emisor. En el emisor de TR1 vemos una resistencia de 22 ohms sin desacoplar que introduce realimentación negativa. Esta realimentación negativa hace que el circuito sea mucho más estable en cuanto a la cantidad de señal que puede entrar y a las variaciones térmicas. Simplemente se introduce realimentación negativa porque la resistencia R2 de 22 ohms se encuentra en el camino de la señal y no se encuentra desacoplada por un capacitor. Seguidamente sigue hasta R3 que se encuentra a masa. Pero desde ahí, desde el punto medio, tenemos tomado el capacitor de 0.01 que conecta a la bobina osciladora. Este es el bobinado de sintonía de la bobina osciladora. Recordemos que, en el caso del receptor superheterodino, que habíamos estudiado, se encuentra a 455 kHz más arriba que la frecuencia de entrada. O sea, la bobina osciladora sintoniza desde 985 kHz hasta 2085 kHz. En paralelo con el capacitor CB1 y CB2, que es el tanque de sintonía, hay dos pequeños trimmers conectados con el fin de ajustar el circuito para que el arrastre sea óptimo, ya que puede haber diferencias entre las bobinas. Estos pequeños trimmers de ajuste se encuentran en la parte posterior del capacitor variable. El capacitor C2 de 0.01 que conectaba a la bobina osciladora tiene por objeto bloquear la continua que está presente en el emisor de TR1 y es su tensión de polarización. Del colector de TR1 ahora sale una resistencia R4 de 390 ohms, que acopla a la otra sección del transformador de la bobina osciladora, entre las patitas 3 y 2. Y luego de ahí salimos y vamos al transformador de frecuencia intermedia, que es la primera FI, que está sintonizado en 455 kHz. El transformador de FI se encuentra conectado a la línea de alimentación y desacoplado a través de C5, que es un capacitor de 0.02. Ustedes se preguntarán probablemente cuál es el objeto de la resistencia R4 de 390 ohms en serie con la señal y sin desacoplar. Bueno, esta resistencia lo que está haciendo es regular la cantidad de señal que tiene el colector. Si reinyectamos mucha cantidad de señal en el transistor, la oscilación va a ser fuerte, tan fuerte que puede llegar a saturar el transistor y esa saturación va a generar mucha cantidad de armónicas o señales que no queremos que estén presentes. Si la realimentación es muy débil, el circuito no va a alcanzar para oscilar. Esta resistencia está relacionada con la ganancia del transistor TR1. Vemos que puede ser tipo, arriba tenemos una tabla, BF194, BF494 o 2A407. Los transistores antiguos tipo BF494 y BF495 siguen estando disponibles en el mercado y hace mucha cantidad de años que se utilizan en receptores. Obviamente este transistor es tal que sea su ganancia lo más parejo posible en toda la banda y lo más lineal posible. Y cuando digo lineal me refiero a que en el proceso de mezclado, en donde se combinan la señal de la sintonía de la bobina de antena y la señal del oscilador local, tiene que presentarse la suma y la resta. Pero si el transistor fuera muy alineal, se van a presentar una gran cantidad de armónicas que no son convenientes en el circuito. Nuestro proceso de mezclado tiene que ser
lo más lineal posible en el transistor TR1 para obtener un buen resultado en el circuito. Finalmente, de este proceso de mezclado, tenemos la señal en el colector que queda acoplado al transformador T2. El transformador T2 es el primer transformador de frecuencia intermedia, que funciona como un filtro pasabanda para la frecuencia de 455 kHz. También en el circuito he marcado a través de R6 de 1000 ohms como control automático de ganancia. Eso es porque la tensión del control automático de ganancia viene por esa línea y, como ustedes verán, controla la polarización de la base de TR1 a través de la resistencia R1 marcada como un M5 o 1,5 megaohms. No sé si se llega a leer bien ahí el circuito. Y está desacoplado a masa por C1 de 0.05 desde la bobina, desde la patita 2 a masa. Ahora, cuando variamos la tensión de polarización a través del control automático de ganancia, lo que estamos variando es la conductividad del diodo base emisor TR1. ¿Qué va a pasar? Cuanto más corriente circule, el diodo base emisor va a tener menos resistencia y va a producir una atenuación de la señal. Cuanto menos corriente circule, vamos a tener mayor resistencia y la etapa va a tener más ganancia. De esa manera, controlando la conductividad de la juntura base emisor, podemos variar la cantidad de ganancia de la etapa que provee TR1 dentro de ciertos límites. Vamos a ver que el control automático de ganancia también está aplicado a otros transistores. En el dibujo vemos la ubicación de los elementos del mezclador. Arriba de la bobina de entrada L1, que es el ferrite de sintonía. No existe una antena externa, ya que el receptor es lo suficientemente sensible para recepcionar la banda de AM a través de esta bobina. Luego tenemos marcado el capacitor variable de sintonía, que si se llega a ver ahí, podemos llegar a observar los dos trimmers de preajuste a los cuales hacía referencia en el circuito. Sigue el transistor TR1, que es el transistor que estábamos hablando, el mezclador conversor, y la bobina osciladora. La bobina osciladora tiene dos pintas de colores que apenas se llega a ver que lo identifican como tal. Ahora vamos a ver, porque hay una tabla en donde se identifica a través de esos colores cuál es la bobina osciladora. En otras radios la codificación general es que la bobina osciladora está pintada de color rojo, mientras que las otras están pintadas de color amarillo, blanco y negro, lo cual identifica cada una de las bobinas. Esto es un poco caótico, ya que no todos los fabricantes siguen la misma codificación de colores. Y a veces tenemos que seguir un poco el circuito a ver cómo está conectado para poder identificar su función. Y otras veces, si tenemos mucha suerte, logramos conseguir el diagrama en donde esté indicada cuál es cuál. Pasemos ahora a la descripción del circuito o de canal de frecuencia intermedia. Vamos a ver que a la entrada tenemos el transformador T2, que era el que habíamos observado recién en la otra parte del circuito, e ingresa al transistor TR2, que es el primero de los amplificadores de frecuencia intermedia. Del colector de TR2 se inyecta a T3 y luego ingresa a la base del transistor TR3, que es el segundo de los transistores amplificadores de frecuencia intermedia. Pasamos a T4 y pasa al diodo detector D2. Ambos diodos que vemos en el circuito, el diodo de sobrecarga y el diodo D2, son diodos de germanio tipo 1N60. Esto es gracias a que estos diodos tienen una tensión de barrera menor, entre 0,2 y 0,3 voltios, y son los más adecuados para utilizar en circuitos de radiofrecuencia. Ahora, ¿cuál es la función del diodo de sobrecarga? El diodo de sobrecarga, como ustedes verán, está conectado justo en el bobinado de sintonía del transformador de entrada de 455 kHz. La función es que cuando la señal de entrada es muy fuerte, este diodo entra en conducción. Y como su cátodo está conectado a la alimentación, lo que hace es, gracias a su resistencia interna, derivar señal a masa y disminuye el Q de la bobina del transformador de entrada, disminuyendo la señal. Este diodo de sobrecarga es un atenuador que reacciona cuando la señal de entrada es muy fuerte y tiende a mejorar la respuesta del control automático de ganancia. A través del transformador de entrada T2, entonces aplicamos la señal de 455 kHz de frecuencia intermedia para amplificarla. El emisor de TR2 tiene una resistencia de 15 ohms sin desacoplar, que tiene por función reinyectar una señal de realimentación negativa para mantener a la etapa estable y evitar que se produzcan autooscilaciones, ya que la base y el colector del transistor se encuentran sintonizados a la misma frecuencia. Es muy fácil de esta manera que el circuito comience a oscilar donde tendría que amplificar. Luego de la salida de T3, de la misma manera, inyectamos la señal a TR3, que es el segundo amplificador.
En este caso, los transformadores de frecuencia intermedia son de simple sintonía. Solo se encuentra sintonizado el primario, mientras que el secundario, marcado con las patitas 3 y 2, es una bobina con unas pocas espiras que tiene como única función acoplar la baja impedancia de entrada de los transistores TR2 y TR3 a su respectivo transformador. Lo mismo ocurre con el TR4, que nos acopla al diodo detector. Estos transformadores, si bien puede parecer que son iguales, en algunos casos son diferentes debido a la diferente impedancia que se maneja en cada uno de los circuitos. Y no son intercambiables entre sí, generalmente vienen escritos con un código y hay pequeñas diferencias en los bobinados y en las derivaciones. Arriba tenemos marcado qué tipo de transistor se utiliza para TR2 y TR3 en la tabla, tipo BF495, que son los transistores más modernos que todavía se consiguen. Y como es la forma de la bobina, arriba les dejé el esquema en donde está marcado los números de las patitas, 4, 6, 1, 3 y 2, y el código que le corresponde con la pinta de colores. Finalmente pasamos de la etapa, luego de amplificar la señal de frecuencia intermedia, al diodo detector, que es D2. Del diodo detector pasa a un filtro formado por C17 y C18, uno es de 4700 picofarads y otro es de 0.01, junto con la resistencia de 1K o de 1000 ohms, que tiene por objeto eliminar todo rastro de radiofrecuencia que quede para obtener el audio detectado. El audio detectado pasa a través de un electrolítico al potenciómetro que dice R22, 25K logarítmico, que es el potenciómetro de volumen. De ahí tenemos la salida de audio al amplificador de audio. Del mismo detector se toma la salida marcada como control automático de ganancia, que si ustedes siguen la línea está alimentando la base de TR2 y varía su polarización para poder variar la cantidad de amplificación del canal de frecuencia intermedia. Como verán, hay varios, en este caso del circuito, hay varios métodos para controlar la cantidad de ganancia, como el diodo de sobrecarga, la línea del control automático de ganancia y demás, que son necesarios para que el receptor no sature con señales locales, ya que posee una gran cantidad de amplificación en el canal de frecuencia intermedia y selectividad. Los demás elementos relacionados con los transistores son de polarización y de desacople para que la señal de radiofrecuencia presente en el circuito no vaya hacia la línea de alimentación. De otra manera, se nos podría realimentar el circuito por radiofrecuencia por algún lado que no tiene que entrar por la línea de alimentación y comenzaría a oscilar. No olvidar que como los tres transistores están sintonizados a la misma frecuencia, es muy fácil que el circuito comience a auto-oscilar realimentándose a sí mismo. Eso sucede siempre que tenemos todos los tanques resonantes en la misma frecuencia. Por eso las bobinas tienen blindaje. Del lado de abajo, en el filtro de desacople, es el filtro de desacople de baja frecuencia que viene desde la línea de alimentación, necesario para que no entren variaciones desde la etapa amplificadora de audio y se produzca una realimentación de audio con el consiguiente oscilación de baja frecuencia y silbido. Veamos la ubicación de los elementos de frecuencia intermedia. Arriba medio escondido tenemos el diodo de sobrecarga D1. Pasamos luego a T2, que se encuentra al lado, que es el transformador de entrada del canal de frecuencia intermedia. De ahí pasamos a TR2. Abajo tenemos T3, que es el segundo transformador de frecuencia intermedia. Fíjense que se llega a ver las marcas de pintura con los colores que identifican cada bobina. Del transformador de segunda frecuencia intermedia pasamos a TR3 y luego pasamos a T4, que es el tercer transformador de frecuencia intermedia. Finalmente nos encontramos con el diodo detector D2 en la posición que está indicado. Como verán, la distribución de los elementos sigue, por supuesto, un orden lógico, de acuerdo a que las conexiones sean lo más cortas posibles, con el fin de evitar autooscilaciones. Una autooscilación, recordemos que es una oscilación no deseada, producida por una realimentación que no debería de existir. Veamos ahora la etapa de audio. Luego del diodo detector y del filtro de radiofrecuencia obtenemos audio, que se acopla al potenciómetro de control de volumen, marcado como R22, que dice 25K logarítmico. Por supuesto, el potenciómetro es logarítmico porque sigue la curva de respuesta de sensibilidad de nuestro oído. Nuestro oído es más sensible a las variaciones de baja potencia que las de alta potencia. Por eso justamente en audio se utilizan potenciómetros logarítmicos, para que cuando subamos el volumen percibamos esa variación como si fuera lineal. En realidad es una percepción simplemente de nuestro oído. Si utilizamos ahí en ese punto un potenciómetro lineal, notaríamos que el potenciómetro es como que sube mucho el volumen al comienzo y sube poco al final. Justamente la función del potenciómetro es engañar
a la curva de sensibilidad de nuestro video. Por eso es logarítmico, todos los potenciómetros de audio son logarítmicos y esa es la explicación. Pasamos ahí a la base de TR4, que es el transistor preamplificador. Luego, TR5 es el transistor que excita el par complementario de salida, formado por TR7 y TR8. TR6, que se encuentra entre medio, es un estabilizador de temperatura, que tiene por objeto mantener la corriente del par de salida que varíe lo menos posible con respecto a la estabilidad térmica. Cuando los transistores se calientan, tienden a consumir mayor cantidad de corriente. Este transistor tiende a compensar esas variaciones de temperatura. Por eso en la base tenemos un potenciómetro que dice corriente de reposo, que nos ayuda a ajustar la corriente del par de salida. Esa corriente de reposo va a estar controlada también por TR6 de acuerdo a la temperatura. Por eso está marcado como un estabilizador térmico. El par complementario de salida está formado por TR7, TR8, un transistor NPN y otro PNP. Probablemente, no sé cuál será ahí la polarización, habría que analizarlo. Está trabajando en modo AB o AB1 o AB2 para lograr el mayor rendimiento o la mayor eficiencia correcta. Bien, acá en cuanto se refiere al estabilizador térmico. Este es un receptor antiguo. Ya, ese estabilizador térmico lo está realizando ahí con un potenciómetro que está conectado a la base de TR6. En otras palabras, para estabilizar la corriente de tal manera que ambos transistores no tengan dificultades. Tanto ¿cómo se llama? TR8. Entonces, ¿qué sucede ahí? El TR7 también sería, no está los dos. Pero ¿qué sucede? Este es antiguo. Es un radito antiguo. Entonces, en vez de eso, ¿qué utilizamos ahora? ¿Se acuerdan o no? ¿Cómo podemos reemplazarlo? Ya no tenemos problema para atrás. Ahorita estamos sin audio. O sea, todo eso lo podemos quitar. Todo lo que es audio lo podemos separar y trabajar de otra forma, ¿no? Queremos estabilizar ahí. ¿Cómo podríamos estabilizar, digamos, en ese caso? ¿Se acuerdan qué dispositivo podemos utilizar o no? Ah, puede ser un PTC o NTC, ¿no? Respecto a la potencia de salida que obtenemos y el consumo de las pilas. Fíjense que en el conector de TR7 está marcado la corriente de reposo entre 3,5 y 4 mA para poder comprobar si el circuito funciona correctamente. El capacitor de acople C23 de 250 microfaradios acopla al parlante a través del conector de auriculares. El conector de auriculares tiene ahí indicado una llavecita que indica que cuando insertamos el auricular se interrumpe la conexión del parlante y de esa manera podemos tener una escucha privada a través del auricular o de los audífonos. Abajo tenemos la llave de encendido y la entrada de las pilas indicado como 6 voltios. Veamos dónde están ubicados estos elementos. Arriba tenemos el control de volumen, seguidamente TR4 con los capacitores de entrada y el filtro. Marcado el parlante, que se encuentra por detrás de la placa. Abajo, donde dice etapa de audio, he marcado donde están los demás transistores del amplificador y el presente ajuste de corriente de reposo. Esa corriente de reposo se ajusta una sola vez y no se toca más. En realidad se puede volver a reajustar si hay que cambiar los transistores, ya que normalmente cuando los cambiamos, los transistores que estamos colocando no tienen la misma cantidad de ganancia que los que había originalmente. Por eso, en muchos casos es necesario realizar un ajuste nuevamente al hacer una reparación. No vemos el conector de auriculares ni la llave de encendido porque se encuentra tapado por la placa, así que queda oculto en este caso. Observen en el dibujo también la posición de las portapilas, en donde van 4 pilas tamaño C. El circuito en total se alimenta con 6 voltios. Muy bien, espero que este circuito les...
Profesor, disculpe. Sí. Buenos días. La semana pasada faltaba exponer a mi grupo. Está bien, pero ¿está bien la clase así o cambia? Si no, dejo de pasar videos. Quiero que acá tengo otro más. Bueno, lo decía, sino que tal vez no iba a alcanzar el tiempo, porque ya son las 11:30. No, o están apurados. Si están No, apurados, no, me no hay avisan, ¿eh? problema, no hay problema, no hay problema, profesor. Acá tenemos un receptor en vivo indirecto. Está al lado de otra forma. Estos materiales no es aparentemente clase de un video, pero el asunto es conseguir, ¿no? Esta es la antena, es berrita, otra representación. A este acá, mire cómo es un antiguo, es un receptor antiguo. Mire esas placas paralelas, cuando variamos este color blanco, ese es el dial, este es un condensador variable, pero este tipo no se le conoce como condensador variable. Perdón, no se le conoce como condensador variable, no se le conoce como tándem. Eso es denominación. Tándem son placas paralelas. Variando con este acá, variamos la capacidad y variamos la sintonía. Acá ustedes pueden visualizar los colores. La antena, muy sensible está. Ahí va a rezar. Podemos visualizar acá la antena. Este es el transistor de mezclador. Este acá es el oscilador local de radiofrecuencia, este color rojo. Este acá es la primera etapa de FI. Amarillo, blanco y negro, ¿ves? ¿Se dan cuenta? Entonces, una de los colores resaltantes, todo lo que le están mostrando ahí son bobinas, eso que está dibujado como transformador. Acá adentro tiene su resistencia, tiene un condensador pequeñito ahí. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede ahí? Estos son los transformadores que ayudan en el sistema de acoplamiento para obtener también la frecuencia intermedia, una frecuencia para no poder utilizar diferentes tipos de amplificadores de diferentes anchos de banda. Entonces, tener claro acá, en la mayoría de las veces, ¿no? Son particulares al final de cada fabricante, ¿no? El de radiofrecuencia, la bobina oscilador, se le conoce como bobina o transformador, por si acaso, pero en el esquema es un transformador. Pues su nombre comercial es bobina, que era una bobina de RF, de color rojo, una bobina de FI, lo pides en el mercado, en la tienda y lo conocen, que es de color negro. Entonces te pueden decir la primera etapa, la segunda etapa, la tercera etapa. En FI son varias, de preferencia son varias etapas, ¿no? Mientras más etapas de FI sea la radio es mucho mejor. Entonces la primera puede ser amarillo, blanco, negro, ¿no? ¿Ok? Lo que sí está claro es que casi siempre la bobina de color rojo es de radiofrecuencia y el amarillo y el red son de FI, ¿eh? ¿Ok? Ahí tienen ustedes, claro, ese es un receptor súper heterodigno, transistorizado, claro, lógicamente de otra marca, ¿no? Comparado con el receptor anterior, ¿no? Su circuito es diferente. Ahora, vamos a ver que avance un poquito. Aquí está su control de volumen, este potenciómetro, ¿no? A simple vista son dos transistores complementarios y no es por transformador. Vamos a ver. Ahí están sus esquemas, ¿eh? Eso es lo que le decía, ¿no? Ahí está el esquema de ese receptor. En el curso de dispositivos, cuando era presencial antes, acostumbraba a dejar para que hagan este receptor, pero la mayoría no lo hacía funcionar. Entonces están quinto, sexto ciclo, lo que son de tele, de electrónica, si les interesa.
sería bueno también que implementen un receptor, ¿no? Y alguien dirá, pero toda esa transistor ahora ya no sirve. Bueno, es una sugerencia, ¿no? Yo sé que al final después van a decir por qué no hice, ¿no? El asunto es tener claro cómo funciona todo el sistema. Y con eso ustedes se van a desenvolver muy bien, tener todos los elementos. Por eso le paso esto. Alcalá Radio, 1530 kHz AM, HKB 82. Cuando dice 1530, ¿esa frecuencia de quién es? Ah, esta emisora, por ejemplo, está sintonizando a 1530 kHz. Esa frecuencia que ha mencionada, frecuencia que de la moduladora o de la portadora. Ya muchachos, más de 50 cabezas. Es de la portadora. Y en onda corta 5.910 kHz, en banda internacional de 49 metros. Una estación de interés público, progreso y bienestar social para el municipio de Puerto Lleras Meta, Colombia. Alcalá Radio. Una radio colombiana. Gracias al acordeón, existen géneros musicales en diversas partes del mundo. Mire ese Tangman, ¿ves? En Argentina. La cumbia en Panamá. Si ustedes varían esos transformadores de radiofrecuencia o de FI, van a mejorar la sintonía. En este caso entienden que este radio está calibrado ya. Lo pueden sacar también fuera y nunca van a escuchar la radio. Bien, ¿alguna pregunta? Sí, adelante. ¿Hay alguna pregunta?
Profesor, buenos días, disculpe, ¿se encuentra? Yo estoy acá. Disculpe, le quería Más decir, bien, verifique, John Leonardo, ya le acabo de poner en el grupo, ¿ya? Está John Leonardo, ¿no? Ah. John, Sí, profesor, estoy verificando a ver si me llegó el correo. tiene que hablar, ¿ah? Si no, también, porque parece que cuando se le pasa algo ahí, no escuchan. Ahora voy a hacer preguntas también de los videos que se pasan. Ya, ¿alguien va a hacer alguna presentación? Sí, profesor, el grupo 14 quedó pendiente. Ya, todavía le falta terminar, ¿no? El grupo 14. Ya. Ya, adelante entonces con el grupo 14. Me deja para anotarlo ahí los integrantes. Grupo 14 es RF, perdón, alta frecuencia o baja frecuencia. Baja frecuencia, profesor. A ver, un momentito para anotar el nombre, ¿ya? Cáceres Villano. Ingatito. Adelante. Adelante el grupo. Muy buenos días, profesor, compañeros. En esta oportunidad vamos a explicar acerca de las aplicaciones de la respuesta en baja frecuencia. Primeramente, quien les habla, Oregón Ceballos Omar, acerca de dos aplicaciones en las que se aplica la respuesta en baja frecuencia, ¿no? En este caso vamos a hablar de la magnetoterapia, es una de las aplicaciones. En sí son dos técnicas fundamentales, ¿no? Mediante las cuales se van a utilizar clínicamente en los campos magnéticos. La magnetoterapia, o sea, utiliza impulsos de baja frecuencia, en la mayor parte relacionado al campo del tema, ¿no? ¿Qué es lo que hace la respuesta en baja frecuencia en la magnetoterapia? Activan los procesos celulares mediante el incremento de contenido de iones en el citoplasma y la estimulación de faltas de consolidación. Y también podemos ver otras aplicaciones como la magnetoesteogenia. En este caso serían para la fijación del calcio óseo y los campos alternos que estimulan, ¿no? Todo este proceso es algo que se está realizando en realidad, ¿no? Es gran atractivo en la actualidad, ya que el campo magnético, en primer lugar, es un campo magnético que resulta en aplicaciones, ¿no? Sin casi contradicciones, ¿no? Y en segundo lugar, el hecho que ser nuestros tejidos altamente permeables a cualquier campo magnético, podemos actuar dentro de ellos sin afectar ninguna célula o ningún campo, ¿no? En este caso, una similitud podemos ver es que, por ejemplo, nosotros podemos poner un metal dentro de un vidrio, por ejemplo, y exteriormente podemos manipularlo con un campo magnético, ¿no? Es algo similar es lo que sucede en el tema, ¿no? Ahora, ¿esto qué guarda relación? Guarda relación cierto paralelismo en forma formal con la electroestimulación, lo que es tan habitual que se usa en el periodo. Ahora, el mecanismo parece sencillo, pero
tenemos que entender el concepto de las membranas celulares y la interacción del campo magnético con las células, ¿no? Sabemos que las membranas celulares mantienen sus biopolímeros organizados, ordenados, gracias a un fuerte campo eléctrico, ¿no? Originado por cargas superficiales, ¿no? También se sabe que en su cara interior de las membranas celulares se acumulan iones de carga positiva, ¿no? Estando en su cara intracelular tapizada de aniones proteicos, ¿no? En una sola zona extracelular también podemos actuar con abundancia aniones negativos, acomplejados por iones positivos, ¿no? El resultado de todo ello va a ser un conjunto neutro, ¿no? Como podemos ver en la imagen, ¿no? Y también podemos ver que cuando una célula es golpeada por un campo complejo, ya sea un campo magnético, hubiese una rotura, y de tal manera que podemos manipular las distintas funcionalidades de la membrana celular, de tal manera que no podemos afectar, ¿no?, en gran parte de la membrana celular. Ahí pueden ver las imágenes, la similitud entre la magnetoterapia y la electroestimulación. En sí, la magnetoterapia, la electroestimulación es aplicar un campo, una electricidad para estimular los campos eléctricos dentro de una célula, ¿no? En mayor parte, la magnetoterapia es aplicar una intensidad de corriente para generar un campo eléctrico de tal manera que podamos estimular las distintas funciones, ¿no? Algunas similitudes es que en una electroestimulación se aplica una generación de corriente eléctrica. Para una resistencia en este cuerpo, la resistencia del cuerpo humano. Pero para una electromagnetoterapia sería generar una corriente eléctrica, pero para ello un campo eléctrico, ¿no? De tal manera que ese campo eléctrico afecta a una resistencia, en este caso las células o la membrana celular, ¿no? Todo ello tiene gran funcionalidad porque en la actualidad se usa en la mayor parte de los campos de la medicina y tiene gran aplicación, ¿no? A ver la siguiente, por favor. Otro de los temas que pueden ver es la magnetoosteogena, ¿no? En este caso, la magnetoosteogena es la aplicación de unas respuestas de frecuencias, también, como pueden ver, a frecuencias de baja frecuencia, de pequeñas señales, donde se aplican, en este caso, para rehabilitación de cuerpos esqueléticos, ¿no? En este caso sería los huesos, ¿no? Claro que todo ello se debe aplicar al osteoblasto, al osteocito y al osteocito, ¿no? Tal manera que todo ello nosotros rehabilitamos, ¿no? Actualmente se hicieron pruebas entre distintos animales para probar si funcionaban, ¿no?, en mayor parte en el espacio y sus aplicaciones. En la actualidad ya se está usando las aplicaciones en ello y lo que funciona es aplicar una frecuencia, distintas frecuencias para cada parte del cuerpo, y todas esas distintas frecuencias lo podemos modular. Por ejemplo, en la primera parte podemos ver una frecuencia baja señal para una distinta zona, y en la siguiente parte podemos ver unas oscilaciones de pequeñas señales, pero en este caso un amplificador de alta señal, ¿no? Y todo ello podemos modular la parte de las membranas celulares, en este caso del osteoblasto y los osteocitos, ¿no?, que forman la parte interna de las células esqueléticas. También porque el tejido óseo esponjoso, uno de los campos teóricos, que la frecuencia desparalización tiene aplicaciones en el tejido esponjoso, ¿no? Sabemos que el esqueleto está formado de tejido esponjoso compacto y el tejido cortical, en mayor parte. Todo ello aplicado también a una frecuencia de estabilización en el tejido esponjoso también y el tejido cortical. El tejido esponjoso es la parte central del hueso, en sí parte la parte que forma el osteocito, que en mayor parte es donde no es tan compacta, ¿no?, como lo dice su nombre, es esponjoso, ahí se encuentran nervios celulares y se pueden aplicar los campos magnéticos, ¿no? También pueden ver la estimulación de proceso de fijación de calcio. En este caso se aplica una corriente continua directamente al campo magnético, ¿no? En este caso sería el férula, ¿no? Pero en los procesos anteriores se aplica una amplificación para ello, ¿no? También pueden ver la frecuencia de trabajo, equipo de 5 espiras independientes, ¿no? Todo ello con la finalidad de no dañar, como se llama, el osteocito, y tampoco no destruirlo, sino la cuestión es modificarlo y tener una estabilidad sana. Y en el mayor paso son para rehabilitaciones de cuerpos dañados, en sí, también para huesos de mala ubicación, ¿no? Como lo dije al inicio, lo podemos reubicar la mayor parte de las células, y aquí nosotros estaremos aplicando un campo magnético exterior con la finalidad de mover campos eléctricos internos de las células sin dañar ninguna célula o alguna membrana o
La misma citoplasma, ¿no? Sería la mayor parte de las aplicaciones. A ver si le paso a mi compañero para que pueda continuar. ¿Cuál es tu apellido? Obregón Ceballos, profesor. Acá también pueden, creo que no lo puedo. Siguiente pone, por favor. Acá pueden ver la transición. Acá pueden ver la transición entre intercambio, el campo magnético, donde pueden ver los iones positivos y los negativos de la membrana celular, ¿no? Que actúan nuestro impulso de campo magnético sobre las lesiones de protoplasma celular. Algunos equipos que pueden ver en la aplicación de la actualidad y el proceso clínico, ¿no? Y pueden ver la membrana celular, sabemos que es semipermeable y se puede transportar algunos iones. Y la misma proteína, ¿no? También están compuestos por proteínas y algunos organelos. Eso sería todo, profesor. Muchas gracias. Obregón Ceballos, mi nombre. Bien. Bueno, profesor, como segundo punto, tenemos la electroterapia. La electroterapia consiste en la aplicación de energía electromagnética al organismo, con el fin de producir reacciones biológicas y fisiológicas, las cuales posteriormente se aprovecharán para mejorar distintos tejidos cuando estos se encuentran alteradas metabólicamente en cuanto a las células de dicho tejido. Para poder tratar o rehabilitar a un paciente, se necesita estudiar la parte afectada y analizar en qué rango de frecuencia se debe aplicar la corriente con el fin de lograr la excitación. Principalmente las frecuencias de las corrientes que se utilizan van desde los 1 hasta los 1000 Hz. Se utilizan también para producir analgesia, simular el efecto de bombeo muscular y transportar iones, entre otros efectos importantes. Todo dependerá de la frecuencia que se utilice y los efectos polares deseados. Las contraindicaciones de las aplicaciones de los tipos de corriente utilizadas en la electroterapia son las endoprotesis y la osteosíntesis, pudiendo producir quemaduras si es que se aplica, ya que dada la conductividad de los metales que la componen, se podría dar lugar a un acúmulo de cargas eléctricas y convertirse en un pseudoelectrodo, llegando así a acumularse calor. Asimismo, se utilizan diferentes aparatos para producir diferentes tipos de corrientes. Es por ello que mi compañera en la siguiente PPT va a explicarlos. El profesor Cáceres, alumno Cáceres. ¿Tu apellido? Cáceres. Cáceres. Ok, entonces continuando, voy a hablar acerca de las TENS, que como su nombre lo indica, habla acerca de la electroestimulación nerviosa transcutánea, o por sus siglas en inglés TENS, la cual es una máquina que se usa en la electroterapia. Esta puede aliviar el dolor rápidamente en su aplicación prolongada sobre la piel, siempre y cuando esté relacionado a efectos traumáticos o nerviosos. Su aplicación se da mediante la colocación de electrodos alrededor de la zona afectada para poder así conseguir bloquear los conductos nerviosos que llegan al cerebro. Siguiente. Siguiente PPT. Gracias. Para comprender mejor en qué fenómeno nervioso se basan las ondas de TENS, comentaré un poco sobre la teoría de la compuerta, el cual hace referencia a que el cerebro humano puede generar control sobre las vías que transmiten dolor, cerrando o abriendo sus puertas para claramente, como podemos decirlo, sentir o evitar el dolor. Y esto se hace, es un proceso inconsciente e involuntario, pero que se puede manejar con estímulos externos como son las TENS. De esta manera, la TENS trabaja sobre estimulaciones a los nervios para hacer que el cerebro preste atención a estas pequeñas ondas y no a la fuente de dolor, por lo que quedan bloqueadas estas vías. Además, se da por trenes de impulso de una frecuencia que se da entre 1 a 4 Hz, siendo de frecuencia baja, donde esta tiene una forma rectangular, bifásica, simétrica, compensada. Además de que en cuanto más vertical es la rampa de subida, menos cómoda es para el paciente, asimismo de manera inversa. Mientras menos vertical es la rampa de subida, más cómoda será para el paciente, de manera que este dolor será soportable. Además, da la sensación de agujas tipo acupuntura en la que produce como pequeñas contracciones musculares, y esto se debe a que su amplitud es alta.
Se da en pulsaciones lentas alrededor de 20 a 30 minutos para provocar el efecto analgésico. Además, ya para terminar, este aparato puede variar rápidamente su intensidad y la frecuencia de su onda para que así de esta manera el cerebro nunca llegue a adaptarse, tomando alrededor de 38 impulsos como estimulaciones totalmente nuevas. Bueno, eso sería todo por mi parte. Continuando con la exposición, hablaré sobre la... Repetido. Talía Inga, profesor. Inga. Inga, de adelante. Bueno, continuando con la exposición, hablaré sobre la clasificación de las corrientes según las frecuencias. La primera es la corriente galvánica, como podemos ver es continua y está entre la frecuencia de 1 a 1000 Hz. Trabaja con un voltaje de 80 a 100 voltios y la intensidad va a ser menor a los 200 miliamperios. Entre las aplicaciones que tenemos en este tipo de corriente es la activación de la cicatrización de heridas, como por ejemplo de las úlceras, también la activación de la cicatrización de las fracturas. Como toda aplicación, también existen contraindicaciones. Por ejemplo, no se puede utilizar en personas las cuales tienen marcapasos, ¿no? Sabemos que esto es un dispositivo pequeño que percibe cuando el corazón está latiendo de manera irregular y manda una señal, ¿no?, al corazón. También no se indica, ¿no? No se puede utilizar en personas que tienen tumores malignos, ya que como este es un proceso electroquímico, puede alterar la división celular, ¿no? Que es lo que no se quiere con una persona con tumor maligno. También tenemos la corriente galvánica interrumpida y bueno, esta está formada por pulsos negativos y positivos. Estos pulsos pueden ser hasta de 30 frecuencias diferentes. Cabe mencionar que este tipo de corrientes son las más frecuentes en todo este conjunto de bajas frecuencias. Entre las aplicaciones tenemos básicamente la contracción muscular, va a ayudar mucho en esto, ya que una persona que tiene los músculos denervados no puede contraer estos de manera voluntaria. Y lo que hace este tipo de tratamiento es realizar, ¿no?, ese acto. También tenemos las corrientes farádicas y esas corrientes van a trabajar con una frecuencia de 50 Hz. Es una corriente asimétrica, eso quiere decir que no va a ser continua, no va a ser constante, como podemos ver en la imagen inferior. Y bueno, básicamente la función tiene que ver con las fibras musculares, pero esto va a impedir o retrasar la degeneración de estas. También tenemos a las corrientes de Travert. Y bueno, estas corrientes tienen un lapso de interrupción y su estímulo se da de manera rectangular. Entre las aplicaciones tenemos que este tiene el efecto de luchar contra el dolor. Eso quiere decir que es capaz de aumentar el umbral en el paciente y también bloquea la sensación dolorosa a nivel medular. Siguiente, por favor. Finalmente, vamos a hacer una comparación entre el tratamiento a pacientes que tienen el problema del parálisis facial, que consiste en la pérdida, ya sea total o parcial, del movimiento muscular. Son dos pacientes, la primera se da con tratamiento de corriente farádica y el segundo paciente con radiofrecuencia. Lo que podemos observar es que la persona que se trató con corriente farádica solo se recupera al 67% según los estudios, ¿no? No es una recuperación satisfactoria a comparación del paciente que se trata con radiofrecuencia. Este sí tiene una recuperación del 93%, es un gran porcentaje. La diferencia es que la farádica trabaja con una frecuencia de 5 a 35 Hz. En cambio, la radiofrecuencia sí trabaja con altas frecuencias. En la corriente farádica, en el tratamiento los pacientes mencionan que esto es un tratamiento incómodo, ya que son pinchazos y no se torna tolerable para el paciente. Caso contrario para el paciente de radiofrecuencia, ya que estos casi no perciben el dolor porque lo consideran tolerable. También
quiero mencionar en este tipo de corrientes farádicas que solo se utiliza actualmente para fines estéticos, como por ejemplo atenuar las arrugas, ese tipo de tratamientos. En la actualidad, los tratamientos para las parálisis lamentablemente son con las farádicas, que no es un porcentaje menor, ¿no? Como lo mencioné, del 67%. Siguiente. Bueno, profesor, continuando con la ¿Y quién electroterapia. es la luna? Su apellido de la luna. León Alarcón, profesor. Ya, ok. Adelante, adelante. Ok. Continuando con la electroterapia, los ultrasonidos son una de las técnicas de electroterapia más difundidas en la actualidad para el tratamiento de un amplio y variado número de patologías. Una característica que define a los ultrasonidos es la de ser un tipo de onda terapéutica no electromagnética. Puesto que es una onda asociada al sonido, va a necesitar un medio de transmisión para transferir su energía. Los más usados en terapia son el gel conductor y el agua. Las ondas electromagnéticas no necesitan contacto para transmitir sus efectos. Es por ello que una premisa esencial con la terapia de ultrasonidos será la de prestar siempre especial atención a que el contacto y transmisión de energía puedan realizarse siempre en condiciones óptimas. Siguen siendo una de las técnicas de fisioterapia más difundidas. Los excelentes resultados en que se basa su éxito son de carácter empírico, lo cual explica que haya partidarios y detractores acérrimos de la técnica. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Principios físicos del ultrasonidos. Las frecuencias más usadas en terapia ultrasónica son la de 1 y 3 MHz respectivamente, frecuencias de oscilación que se obtienen al hacer pasar energía eléctrica a través de un cristal natural o artificial con cualidades piezoeléctricas. Una cuestión a tener en cuenta es que la frecuencia de 1 MHz penetra más que la de 3 MHz, al igual que sucede con las corrientes electromagnéticas de aplicación en terapia. Es decir, mayor frecuencia, menor penetración. Por lo tanto, si nos enfrentamos a patologías que han alterado tejidos superficiales, podemos acceder a ella con 3 MHz y a profundidades de 3 o 4 centímetros, solo lograremos los resultados deseados con 1 MHz. Gracias, profesor. Eso sería todo de nuestra presentación. Apellido. Vargas, Saldaña. No se olviden de su apellido, de firmar su asistencia. ¿Hay otro más? Ahí termina. ¿El grupo hay alguien más que exponer? No, profesor, Navarrete. eso sería todo. Navarrete. ¿Quién es Navarrete? El grupo estaba ahí en la lista, Navarrete. ¿No hay nadie del grupo que ha expuesto el grupo 14 para que me digan quién es Navarrete? Bien, ahí nos quedamos ya. Hasta la próxima. Hasta mañana. Profesor. Profesor. Voy a hacerle la